Hoy hablaremos de los bebés creados en laboratorio, de la experimentación en niños y por supuesto de sus consecuencias en el adulto. Algunos se preguntan cómo llegué a la premisa de este video. Bueno, en general es un tema bastante abordado en la ficción en los últimos 30 años. Sin embargo, específicamente viendo la serie Stranger Things, que tiene como protagonista a la niña Eleven, criada y torturada en un laboratorio desde que nació, y viendo la serie The Boys, donde nuestro querido Homelander también es producto de una creación in vitro, este no tuvo padres, hermanos o amigos, solo las frías paredes de un laboratorio que conocería como su hogar. De estas dos series me surgió esta duda: ¿cómo es el comportamiento de un niño criado en un laboratorio? Lo espeluznante es que esto, aunque de forma muy oculta, ya ha ocurrido a lo largo de la historia, de lo cual también hablaremos. Así que si eres un curioso de la mente humana como yo, quédate hasta el final de este video. Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes, un psicólogo profesional a sus servicios aquí en YouTube. Suscríbete si te gusta este contenido. Aquí arriba les comparto análisis psicológicos que he realizado de personajes de series que les podrían interesar. Sin más que agregar, comencemos. Historia de los bebés nacidos en laboratorios. Como en todos mis videos, para poder entender de forma productiva un tema de la actualidad tenemos que realizar una pequeña clase de historia, así que vayamos 200 años atrás, donde el primer ser creado en laboratorio nacía, al menos en la ficción que nos brindaba la literatura. Frankenstein o el moderno Prometeo es una obra literaria de la escritora inglesa Mary Shelley, publicada el 1 de enero de 1818. El texto habla de temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de vida y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. De ahí el subtítulo de la obra. El protagonista intenta rivalizar en poder con Dios, como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. Aunque Frankenstein está impregnado de elementos de la novela gótica y el movimiento romántico, el escritor y editor de ciencia ficción Brian Aldiss ha argumentado que debería considerarse la primera historia verdadera de ciencia ficción. Bueno, aunque sin tanto drama gótico y oscuro, Shelley fue toda una visionaria, dado que todo esto podría parecer una simple locura hasta que el profesor Robert Edwards, fisiólogo de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, materializó el milagro de la concepción en una probeta. En noviembre de 1977, el equipo de Edwards consiguió que un óvulo extraído de Leslie, una mujer de Bristol con una lesión en las trompas de falopio que le impediría ser mamá, fuera fecundada en un pocillo, un recipiente de vidrio usado en el laboratorio por un espermatozoide facilitado por su esposo John Brown. El día 10 de aquel mes, el embrión resultante fue transferido al útero de Leslie. Tras un embarazo sin complicaciones, el 25 de julio nació en el Hospital General de Holman la pequeña Lois. El primer bebé probeta de la historia había nacido en el mundo. El profesor Edwards sabía que el alumbramiento constituía un hito de la historia en la medicina, pero jamás imaginó que había abierto las puertas a una impredecible era de la reproducción humana. Desde Lois, más de 1 millón de bebés probetas han nacido en todo el mundo. Y claro, ninguno de las características de Frankenstein, pero todos nacidos en un laboratorio. Experimentación con niños en laboratorios. Bueno, hasta aquí nos pudimos dar cuenta que un bebé sí puede nacer en un laboratorio. Sin embargo, el tema de este video no es la fecundación o nacimiento exactamente. Es un buen contexto para conocer los precedentes del tema, pero el punto central de mi exposición es la crianza y experimentación dentro de este contexto hacia un infante. Y si les dijera que la historia de Eleven en Stranger Things fue basada en un experimento real llevado a cabo en los años 50 en los Estados Unidos, sí, la niña que fue tomada como conejillo de indias para controlar y probar sus poderes psíquicos es una historia ficticia basada en lo que se denominó Proyecto MK Ultra. El Proyecto MK Ultra, también conocido en ocasiones como Programa de Control Mental de la CIA, es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la experimentación en seres humanos sin su debido consentimiento. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Poco se supo de este proyecto luego de que el director de la CIA, Richard Adams, ordenara destruir todos los archivos sobre el proyecto en los años 70 como consecuencia de estar siendo investigado, y probablemente hay muchas cosas que descubrieron o realizaron que nunca conoceremos de este siniestro proyecto. Pero este no sería el único antecedente de experimentación inmoral e ilegal a lo largo de la historia. Hablemos de algunos experimentos en niños, como por ejemplo el llevado a cabo por el famoso psicólogo conductista
J.J.H. Watson, quien, basado en las investigaciones del fisiólogo Pavlov sobre el condicionamiento que éste realizó a perros a principios del siglo XX, se realizó un siniestro experimento en un bebé de 11 meses conocido como el pequeño Albert. Watson llevaba unos años como investigador interno en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, cuando en 1920 comenzó con el experimento en el pequeño Albert. Su objetivo era probar que un bebé de escasa edad y lo menos condicionado posible como el ser humano podía adquirir miedos por entornos condicionados, después trasladar estos miedos a otros estímulos y por último intentar corregirlo. El experimento era sencillo. Cada vez que el pequeño bebé se acercara a una rata, a un perro o a cualquier animal peludo, iba a sonar un gran golpe de una barra metálica. El sonido fuerte, por supuesto, es aversivo para el bebé y querían hacer que éste asociara el sonido fuerte con el animal para que el miedo que sentía por el sonido fuerte se asociara ahora a la mascota. Al final funcionó y el pequeño Albert tenía mucho miedo de diferentes animales. Lo malo es que nunca logró revocar los efectos de aquellos miedos que inoculó al bebé. En resumen, el bebé terminó con fobia a los perros, a los conejos y hasta a Santa Claus, quien, por ser adoptado y dejar el experimento inconcluso, nunca pudieron revertir estas fobias en el laboratorio de Watson, el cual por supuesto fue despedido después de este experimento por las implicaciones éticas que tenía. Se supo poco después de la vida del pequeño Albert, pero los casos no terminan allí. Alrededor de 1926, una historia fraudulenta de unas niñas criadas por lobos inspirarían al profesor Winthrop Kellogg, que defendía que los comportamientos que aprendemos en la infancia son tremendamente difíciles de desaprender. Kellogg, para probar su teoría, realizó un experimento bastante inusual. La idea era sencilla: criaría a su propio hijo Donald, de apenas 10 meses, y a un bebé chimpancé llamado Goa como si fueran hermanos, tratándolos exactamente de la misma forma. Los vestirían igual, los abrazarían de la misma forma, los bañarían a la vez. De nuevo, el experimento fue interrumpido antes de su conclusión, pero los resultados que arrojó durante los meses de experimentación fueron bastante significativos. El chimpancé aprendía de forma más acelerada, mientras que el bebé de 10 meses, en su afán por imitar al chimpancé, comenzó a comportarse de una forma más retrasada para su edad. Donald emitía sonidos de chimpancé, mordía a quienes se le acercaban y su lenguaje comenzó a retardarse de forma significativa. Es decir, ocurrió exactamente lo contrario de lo que Kellogg había predicho en su primer momento, que era que Goa, el chimpancé, comenzaría a imitar un comportamiento más cercano al de un niño humano y no a la inversa. Lo que consiguió en realidad fue enseñar a Donald, el niño, a actuar como un mono. Luego de su separación, el mono volvería a su rutina normal y el pequeño Donald recuperaría el tiempo perdido. Incluso se dice que al crecer estudió medicina y se desempeñó como psiquiatra. La historia no termina bien, porque Donald decidiría suicidarse luego de que sus padres murieron en una edad adulta. Nunca se supo si aquello tenía que ver con la forma en la que había sido criado Donald. Y así podría seguir y seguir, quedándome un buen rato hablando de lo aversivo y contraproducente que fue a lo largo de la historia experimentar en infantes. Pero entonces respondamos, ¿cómo se comportaría un niño criado en un laboratorio? Bueno, la realidad es que para los seres humanos, el suplir sus necesidades emocionales en sus primeros años es casi tan importante como suplir sus necesidades físicas. A lo que me refiero, y como vimos en los casos anteriores, en entornos donde el ser humano en sus primeros años es sometido a constantes estímulos estresantes y un nulo apego afectivo con figuras de autoridad que generalmente son los padres o cuidadores en el niño, es muy probable que este desarrolle fuertes problemas afectivos, llegando al punto de estar en riesgo de desarrollar múltiples trastornos mentales, como ocurre en el caso ficticio de Homelander. Hablamos de que un niño criado en laboratorios puede ser agresivo, instintivo, impulsivo, muy ansioso, mantener estresado o atemorizado por su alrededor. Se podría concluir que este niño parecería más un animal que un ser humano. Y para dar esta conclusión, no solo me baso en lo ocurrido en los experimentos con bebés, sino por ejemplo en experimentos llevados a cabo en niños criados en orfanatos o centros de acogida, en donde, por supuesto, a diferencia de un hogar con figuras afectivas definidas, los niños no llegan a saciar por completo sus necesidades emocionales en los primeros años. Diferentes experimentos muestran cómo esta población de niños en orfanatos tienen un mayor riesgo de ostentar problemas de memoria y cognitivos entre los 8 y los 16 años de edad. También se ha comprobado en Europa que su tolerancia ante el estrés es menor que la de un niño que vive en su propia familia con padres, y esto podría deberse al alto nivel de estrés vivido en los primeros años por parte de estos niños. Y si esto es lo que ocurre con niños en orfanatos que al menos tienen calor humano, ya sea por parte de enfermeras u otros niños, imaginen la crianza en un laboratorio, donde el niño no puede socializar o expresarse de forma normal, donde no encontrará un mundo para explorar, sino más bien constantemente desarrollará fobias y asociaciones a procesos aversivos. La realidad es que con la crianza no se puede jugar. Los daños en muchos casos son irreversibles, al menos a nivel emocional. Y una de mis grandes conclusiones para este video es que un niño creado en un laboratorio o en un entorno de experimentación sería un lisiado emocional
emocional. Tendría serios problemas para controlar y entender sus emociones, y como consecuencia de ello también para entender las emociones de los demás a su alrededor. Este niño estaría en riesgo de padecer trastornos mentales como el trastorno obsesivo compulsivo o cualquier fobia aledaña, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de estrés postrauma, el trastorno antisocial, y en casos incluso más graves podría desarrollar un trastorno del espectro esquizofrénico. Sería muy difícil esperar que una persona criada en un laboratorio se comporte de forma normal, dado que, como dije, anularon su desarrollo emocional y social, lo cual es posiblemente lo más importante para un ser humano luego de suplir sus necesidades físicas. ¿Y tú qué opinas de este tema? ¿Cómo crees que sería un adulto que en su niñez solo conoció un laboratorio? Déjamelo en la caja de comentarios y los estaré leyendo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado, y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Sígueme en mi Instagram y ahora TikTok llamado Psicólogo Nes. Suscríbete y activa la campanita para más videos así. Su amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.